Bueno, buenos días. Si alguien recién llega, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. El panel que vamos a dar lugar ahora se denomina Leer y actuar en el territorio, teorías de la transformación y transición socioecológica. Y tiene que ver con un diálogo de saberes, de abordajes, de perspectivas, entre distintos abordajes, tanto promovidos en Europa como en América Latina, los puntos que tenemos en común y hacia dónde avanzar. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Marcelot. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo que agradecer para empezar esta sesión, por supuesto, a todo el mundo que ha permitido este evento, por supuesto a Horacio y todo su equipo, a Jenny también, por todo el trabajo que hemos tenido con ella por correo, en mi caso, y también por la acogida de esta mañana de Alberto y de Martín y todo el mundo. Y por supuesto de Tomás, Lourdes, que están para acá, Irene, todo el mundo. Ahora, lo que me ha pedido Horacio es de mostraros un poco cómo manejamos esta temática de la transición socioecológica en Europa, en mi caso, por supuesto, en Francia. Tengo también que empezar para decir que, bueno, lo has visto, ¿no? Estoy de Francia, francés, entonces mi español es un español, pero el mío, sabe cómo sale, ¿vale? Entonces, perdona y disculpas para todos los problemas de idioma que puedo tener hoy. Entonces, la idea de la transición para acá vas a ver al final que es una cuestión de palabra y también de simbolización más que de significación realmente de lo que hay detrás, porque seguimos el mismo objetivo generalmente. Alors, ¿de dónde viene? Viene de, como siempre, ¿no? De un montón de observaciones de terreno que en general no son buenas, no son positivas, pero en nuestro caso negativas, como por ejemplo, por supuesto, el problema que tenemos en nuestra tierra, que sabemos perfectamente que nos queremos el ejemplo que está a la izquierda, pero lo que tenemos es el de derecha por ahora. Sabemos también que los problemas que tenemos con el petróleo, como hemos hablado un poco antes, no solamente nos da un montón de problemas a nivel de contaminación en el aire y en el mar, pero también al nivel de los plásticos ahora mismo tenemos un nuevo continente en nuestra tierra y todavía otros accidentes como lo que ha pasado hace poco tiempo en 2008 con el petrolero iraní, Santi, como se llamaba. Sabemos también que no es porque la contaminación no se ve realmente que no está y que puede ser escondida, pero que todavía está y que vemos las consecuencias a nivel de salud, pero también a nivel de lo que pasa cada día a nivel social en nuestros ámbitos. Entonces, la idea de no ver la contaminación y esconderla no es también la buena opción que tenemos que seguir en nuestros mundos. Y eso poco a poco se sabe, se nota y se hace. Sabemos también que el cambio climático ya existe, que sí, hay gente todavía que dicen que no. Bueno, pero sí. Sabemos perfectamente que tenemos un montón de pruebas, de efectos que nos dicen sí hay un cambio climático a nivel mundial, que cada año cambia y vuelve más fuerte cada día y que tenemos también que hacer algo. Y hay una lucha entre los estudios para decir cuánto tiempo nos queda y hay también opciones de este tipo, ¿cómo llamamos eso? De colapsología, me imagino que existe también colapsología o algo así. Pero bueno, de la idea que sí, vamos hasta el muro y ¿qué hacemos mientras este tiempo? Es un poco la idea. De nuevo, observaciones negativas, el ser humano todavía no acaba de ser un animal, y un animal fuerte, que también le gusta pelearse con los demás y que le gusta todavía hacer guerras y también estropear a su ámbito, ¿no? Lo que pasa en muchos sitios del mundo por ahora todavía sigue grave. Y también aquí mejor el ejemplo de izquierda que el de derecha, y ese es el de derecha que tenemos ahora mismo, ¿no? Y eso también es un problema.
Otro problema que viene de todo eso, de las guerras, del problema de alimentación, del problema del cambio climático, es que al final tenemos un montón de flujos de migraciones en todo el mundo y que estos flujos además eh, provoquen un montón de muertos. Y hay un montón de estudios también de este tipo que dicen, mira, en este caso, tantos muertos para este tipo de inmigración, que sea una inmigración por tierra o por el mar o por vuelos, pero bueno, hay un montón de gente que se mueren cada día en los flujos migrantes, lo sabes, me imagino, pero en Europa, el mar Mediterráneo ahora mismo, no solamente hay plásticos, pero hay un montón de muertos también. Y eso no puede ser, esto no puede ser. Entonces, ya desde un poco de tiempo, es bastante reciente, eh, los políticos, algunos políticos se encajan a decir, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiarlas ahora mismo, antes que sean demasiado tarde y que ya no podemos hacer nada. Entonces, por ejemplo, la dirección de la investigación de la Comisión de Europa, en un informe diciendo cómo vemos el mundo el 2025, decía eso. Tenemos que cambiar los comportamientos de la gente, pero no solamente de la gente, pero de la sociedad, no solamente de individuos, pero también de las comunidades, no solamente de la comunidad, pero también de cómo actuamos, cómo vivimos juntos, cómo nos arreglamos con la vida y cómo seguimos con todo eso. Y además, en el caso de Francia, muy recién, desde desde la elección de Macron, el último presidente y actual, han puesto en marcha por fin un ministerio de la transición ecológica y solidaria, se llama así, y vas a ver que todavía no estamos totalmente de acuerdo con el apellido, pero por lo menos se habla de transición y por lo menos se habla de cambiar las cosas. Es para que veas que en mi texto lo que quiero decir no es la importancia de lucha entre palabras, pero decir que por lo menos ya hay algo que se mueve, por lo menos en este sentido. Nosotros sabemos también que para cambiar hay un montón de posibilidades. Hay gente por ahora que trabajan para cambiar de manera más al nivel de terreno y más actual, más, ¿cómo decirlo?, eficiente, para decirlo así, de muchas partes. Por ejemplo, hay un movimiento que viene de Quebec, no sé si lo conocéis, Take the Leap, y es una idea también de trabajar con los ciudadanos a encargarse de su entorno propio, no buscar la forma de cambiar el mundo mundial, como se dice, en un clic y con una magia, ¿no? No es la idea. La idea es qué podemos hacer en mi entorno como la idea de la hoja, ¿no? en su árbol. Es decir, que donde estoy yo puedo actuar ahí, aquí, y desde aquí puedo actuar con los demás y poco a poco hacemos ramones y hacemos un árbol al final. Es un movimiento que es muy interesante a este nivel y pone en marcha por Naomi Klein, no sé si conocéis, Naomi Klein, quizás se dice así, no sé. Naomi Klein, que es una periodista y investigadora y escritora muy famosa ahí en Quebec y también en Europa. Otro movimiento que quiero presentar rápidamente es el movimiento de la transición. Por supuesto, es un network, es una red puesta en marcha desde Inglaterra. Lo voy a hablar un poco más después también, que viene de un trabajo de terreno, algo muy parecido al trabajo que ha presentado la gente antes, con Horacio y todo el equipo TAC, un trabajo de tipo mesa de trabajo, ¿no? Agenda científica, algo muy de desarrollo local. Alors, digo desarrollo, más de la idea sería de cómo cambiar la manera de ser al nivel local. Y han inventado un montón de cosas, como comer diferente, de manera distinta, con permacultura, me imagino que conocéis, y también cómo actuar para cambiar la vida de cada día. Y por ejemplo, poner en marcha un ingreso mínimo, pero no es un ingreso mínimo como se ve normalmente al nivel social,
es la idea que, como lo dice, por ejemplo, la Constitución de Europa, que cuando alguien nace tiene el derecho de vivir, no solamente de sobrevivir, pero de vivir. Entonces, la idea de un montón de gente, por ejemplo, de All in Rights, sería de poner en marcha un basic income, es decir, un sueldo, ¿no? Que no es un sueldo de trabajo, pero un sueldo de cada mes que puedes tener solamente para la existencia y después actuar en su entorno nuevo, en su comunidad. Y para todo eso, lo que ha hecho la gente del movimiento de transición también es decir, bueno, tenemos que intercambiar entre nosotros y hacer que nuestro ámbito funcione bien entre nosotros sin buscar a la financiación mundial, sin buscar a los bancos y todo eso. Entonces, para eso es posible de poner en marcha una moneda local. Y existe también aquí en Argentina, ¿no? Lo conocéis, me imagino también. Y esos son sistemas que funcionan muy bien ahora, que tienen un éxito en España, por supuesto, en Europa, en toda Europa, pero de manera increíble. Y la idea es, hay un montón de intercambios que hacemos cada día que no necesitan de pasar por el Estado, no necesitan de pasar por los accionarios de los bancos y que podemos hacer entre nosotros. Entonces, para, no sé, para comer pan, por ejemplo, se puede pagar con una moneda local, totalmente local, y que después toda esta moneda local haga una economía local, totalmente local, que no sale de la localidad y que no da un montón de dinero a los bancos que no lo necesitan. Entonces, hay un montón de posibilidades. Otra posibilidad interesante, otra pista interesante en nuestro caso, después de intercambiar, etcétera, etcétera, es también la educación, por supuesto. Si queremos cambiar a los comportamientos de la gente, hay que empezar para la educación. Y aquí, en Argentina, tenéis una suerte increíble porque ha salido una red desde aquí, Argentina con Italia y España, que se llama Revo. No sé si la conocéis. Y es una red de educación alternativa muy, muy, muy buena, muy potente. El sitio internet está acá. Y han hecho una película que no es una video tan famosa como el de Tomás, menos eso, pero una película con más dramatización, ¿no? Y que explica qué pasa aquí en Argentina, además. La historia de chicos en el liceo que se ponen de huelga porque hay un problema pedagógico en su liceo y que de repente empiezan a decir, pero podríamos hacerlo de otra forma. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, esta película se llama La educación prohibida. No la he puesto aquí, pero se lo he dicho. Y es genial. Os propongo La educación prohibida. Prohibida. Perdón por el acento. Perdón. Desde esta película viene esta red Revo. Y es una red que intenta no solamente de cambiar de buscar e inventar alternativas a educación solamente primaria, pero de todas las edades, por supuesto, y también a nivel profesional, a nivel de los adultos. ¿Y por qué hablo de todo eso? Veis que, porque lo hemos un poco dicho esta mañana, hay algo detrás de todo lo que hemos dicho. Es que el ser humano es un ser complejo, por supuesto, y aquí, por supuesto, vamos a llegar con el enfoque de la sistematización de Edgar Morin, por supuesto, que nos dice que sí, tenemos un montón de necesidades en la vida y no podemos arreglar un problema si no vemos los demás. Eso es un problema de siempre. Lo hemos un poco visto también con Noemí esta mañana. Es decir, que si hablamos de la salud y que hablamos del petróleo y que hablamos de las posibilidades de floquear estos residuos, ¿cómo lo hacemos después? ¿Y qué hacemos de los residuos después? ¿Y hay consecuencias o no? Y como lo hemos un poco visto también, el ser humano además necesita alojamiento, necesita seguridad, necesita una comunidad, necesita relaciones con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, a la cabeza siempre esta idea del enfoque sistematizado, de la sistematización de Edgar Morin para no arreglar un problema, pero muchos. Y es por eso
como lo hemos hablado con Alberto antes, ¿no? La idea de sacar de sectores que no se ven y que no quieren hablar con los demás. Y es por eso, con este enfoque sistemático, que en inteligencia territorial y lo que se hace en territorios posibles, etcétera, también, la idea es de intentar, por lo menos, pero de manejar todos estos aspectos para arreglar todo a la vez, y no solamente uno. Alors, otra idea, quiero pasar, pero no encuentro, voilà, aquí. Voy a pasar esto. Al nivel de transición y resiliencia, la idea era de ver un poco la gente que hablan de eso, cómo lo vemos, y ver un poco de teoría. He hablado un poco de Hopkins, el movimiento de transición, la red de transición en Europa fue puesto en marcha por este chico, Rob Hopkins, en su libro que se llama el Manual de Transición, que ha sacado a esta época en inglés, se encuentra en inglés en internet sin problema, y existe también en francés y en español, hay una traducción también que ha salido en Madrid. Entonces, él fue el primero que ha puesto en marcha esta idea de transición socioecológica. ¿Por qué ha elegido transición y no transformación? Solamente porque quizá al nivel anglosajón, se dice así, es más sencillo para ellos de decir, vamos a pasar de un mundo a otro, y quizá sin transformarlo, porque dentro de la transformación se queda todo y se mueve, pero bueno, quizá es aquí que hay un nudo que hay que hablar, pero bueno, desde mi punto de vista no es muy importante. Los autores, Hopkins y Holling, por la resiliencia territorial. La resiliencia, hay otro autor también que se llama Boris Cyrulnik, pero sobre la resiliencia territorial y cómo un territorio puede cambiarse y llevarse a otro punto después de una catástrofe muy importante. Bueno, es alguien que hemos trabajado con Horacio hace tiempo, y sobre todo en 2013, después de las inundaciones aquí, es un aporte importante aquí. Entonces, nosotros cuando hablamos de transición, ¿de qué hablamos realmente? Hablamos de todo eso, es decir, cómo cambiar de un mundo a otro, cómo cambiar al nivel de la energía, cómo cambiar al nivel social también, cómo nos agrupamos, cómo la gobernanza que queremos, cómo queremos cambiar o no el nivel de democracia que tenemos, o mejorar esas cosas. Cómo queremos también cambiar las cosas a nivel digital. Nos dicen todos que a nivel digital y numérico el acceso está muy bien ahora, ¿vale? Pero eso no cambia las cosas. Hay una fractura, se puede decir así, digital todavía al nivel de los usos, cuando lo vemos con la gente, solamente la gente de Telen. Cuando hacemos un estudio en un pueblo, un barrio pobre en Francia, tenemos siempre entre 10 y 12 puntos de usos de todo lo digital, menos que de la media en toda Francia. Siempre igual. Igual en Europa, en España, etcétera, etcétera. Me imagino que aquí también. Entonces, hay un montón de transiciones que pueden ir en marcha a nivel educativo, democrático, de la organización, a nivel laboral. No he hablado de eso, pero es mi idea también. Tenemos un problema entre actividad y trabajo. Y el trabajo, no hay que olvidar que viene de trepanum, y es algo malo el trabajo. Pero la actividad necesitamos, y lo dice Morin también, todo el mundo necesita una actividad. Todo el mundo no necesita un trabajo. A ver. Entonces, lo que queremos y lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Necesitamos de ver las cosas de otra manera, de vernos de otra manera y de cambiar nuestra manera de acercarnos con los demás, de gobernanza, de trabajo, como he dicho antes, de cómo comer, de cómo vivir, etcétera, etcétera, y luchar contra el sobreconsumo, ¿es así? Luchar con esta idea, que no es tan fácil, pero bueno. ¿Y todo eso para qué? Para poner en marcha territorios inteligentes. Es por eso que hablamos nosotros de inteligencia territorial. La inteligencia territorial es solamente una inteligencia colectiva de un territorio. Y si lo hacemos en un territorio y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, vamos a acabar, espero,
con un mundo inteligente y que va a poder vivir o no. La pregunta es, ¿listos o no listos? El problema de siempre. Y ahora, por los últimos autores, me queda un minuto y pico, me imagino, Prochaska y Di Clemente. Son dos psicólogos y neurobiólogos también, que, lo siento, tengo el primer esquema en francés, porque me gusta la idea de la flecha, ¿no? Que voy desde aquí, pero he encontrado por fin, hace 2 años que estoy buscando un esquema en español, ¿eh? Para explicar esto en español también. Y por fin, ayer he encontrado un esquema que más o menos nos puede ayudar en español. Pero la idea es de decir cómo se hace este cambio a nivel individual y cómo se hace a nivel social, a nivel societal, a nivel de más gente, ¿no? De una comunidad. Y ahí necesitamos a todo el mundo. Voy a insistir sobre la interdisciplinaridad, pero para llevar eso a cabo se hace falta un montón de ayudas técnicas, de ciencias exactas que nos expliquen el mundo y que expliquen y que innovan, ¿no? Con nuevas ideas para poner a nuestras cosas, pero también a nivel social tenemos estas ideas de los psicólogos que nos explican que cuando estamos de frente de un cambio individual, pero también a nivel social funciona la misma cosa, la misma forma, tenemos etapas, las etapas que están aquí, de precontemplación, contemplación. Algún día me digo, tengo que cambiar, estoy en preparación. Algún día cambio, estoy en la acción. Y cada vez puedo volver atrás. Puedo caerme y empezar de nuevo. Es una sistematización que funciona muy bien para todas las adicciones, que sean el tabaco, que sea el alcohol, que sean drogas duras, etc. Pero funciona también muy, muy bien con esto. Funciona muy bien con el digital. Y funciona muy bien con el coche. Funciona muy bien con el plástico. Entonces, estamos todos en este tipo de esquema para cambiarnos y actuar. Ahora, eso es un esquema general y esto es un esquema más operativo, ¿no? Para ayudarnos a ver cómo se hace. Es un blog, ¿eh? De una chica que se llama Belén Navarro que explica este sistema y que funciona bien en el terreno. Bueno, el mapa de la red INTI, solamente para que veas que sí, lo que dice Horacio es de verdad, es que hay un montón de gente que trabajan con estas ideas ahora mismo en el mundo y seguimos para buscar otros equipos para hacer todo eso. Muchas gracias.